teniendo aquí a Nuka, pues es muy atractivo, ¿no? Porque supongo que estamos todos deseando desde que comenzó la mañana decir, bueno, tanto hablando de robots, pero habrá que ver un robot, ¿no? O al menos a un tipo de robot, porque hay muchos tipos. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a Joaquín Martín de Adele Robots, que es una empresa asturiana que se dedica a hacer este tipo de seres inteligentes, ¿no? Bueno, es la inteligencia aquí, habría mucho que hablar, si es inteligencia o no, pero bueno, seres que hacen cosas, ¿no? De alguna manera. Y quizá pues nos trae también una visión, seguro que visualmente más amable y más cercana a la realidad, que a veces de los imaginarios colectivos y sociales que tenemos, pues que provienen de Blade Runner y de la ciencia ficción y demás, donde vemos una sociedad fría, tecnológicamente dura y de difícil acceso, y a lo mejor lo que tenemos es un robot como Nuka que pues tiene un fin social pues muy interesante. Entonces, bueno, pues para todo esto pues Joaquín nos va a ilustrar con su presentación y con alguna demostración, incluso igual deja que alguno de nosotros podemos tocar a este ser tan maravilloso, ¿no? Pues nada. Como comentaba Antonio, bueno, yo soy Joaquín Martín, soy el director comercial de Adele Robots, que Adele Robots es una pyme asturiana que se dedica a la robótica social. Y remarco lo de social porque nosotros no desarrollamos ni ideamos soluciones para entornos más industriales, sino robots que interactúan con las personas, pues en ámbitos, como os podéis imaginar, sociosanitarios, en ámbitos como la educación, en ámbitos donde, pues no sé, la atención al cliente, donde la persona diríamos que es el foco de ese servicio, ¿no? Entonces, aunque me voy a pisar un poquito con alguno de mis colegas ya que han empezado así un poco su presentación, me gustaría que pensarais en un robot, el primero que os venga a la cabeza. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Vale. Ese robot podría ser algo similar a este. Veo gente muy joven, igual no sé si alguno lo ha llegado a conocer, pero si no, seguramente estos los conozcáis, ¿vale? O el que antes teníamos, ¿no? El Terminator. Al final, con lo que quiero deciros con esto es que la sociedad en general tiene una idea de los robots que viene proyectada del cine, ¿no? El cine nos ha proyectado siempre una imagen de la robótica, de seres extremadamente inteligentes, con unas grandes capacidades, y la verdad es que el estado del arte, de la tecnología, no es ese, ¿no? Fijaros que antes hablábamos de inteligencia artificial, ¿no? Y este es un término que ya en mediados de los años 50, seguramente a través de este personaje, que lo deberíais de conocer, Alan Turing, ¿no? Os suena la máquina Enigma, ¿no? Es la máquina que algunos dicen que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ya se ha hablado de inteligencia artificial, ¿no? De aquella. Pero es que la inteligencia artificial abarca tantas disciplinas que es imposible que una empresa tenga capacidad y recursos necesarios para poderlo abarcar. Fijaros, yo a veces siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La cantidad de recursos que puede tener Apple, ¿no? Y lo mejor que tiene Siri, que funciona, cada vez funciona algo mejor, ¿no? Pero en sus comienzos, bueno, daba más que de un disgusto, ¿no? Entonces, al final, el problema de esta idea que tiene la sociedad sobre la robótica son las expectativas que la gente tiene, ¿no? Porque, para ser honestos, estos son robots reales, estos son robots de mercado, ¿no? El de la izquierda, este de aquí, este se llama Pepper, es un robot de una empresa desarrollado por una empresa japonesa que se llama SoftBank, que para que os hagáis una idea es como la telefónica japonesa. Que desde el año pasado ya lo están comercializando en España y además con bastante éxito. Yo he de reconocer que es un robot que a mí me gusta, quizá tenga algún fallo a nivel de diseño, ¿no? Que es un poquito bajo para que la interacción de un adulto con él sea cómoda, ¿no? Tienes que bajar mucho y agacharte para ver la pantalla. Y el otro es Tico, ¿vale? Y este es un robot made in Asturias, ¿no? Este es nuestro. A Tico lo hemos usado pues en bastantes sectores, buscando un poco cuál podría ser la funcionalidad buena, ¿no? Quizás este sea un problema, ¿no? Que a veces diseñamos algo y luego le buscamos la funcionalidad, en lugar de buscar una necesidad y luego hacer un diseño apropiado para ello. Pues en el caso de Tico nos pasó eso, ¿no? Hicimos a Tico y luego dijimos, vale, ¿y ahora dónde lo manejamos? ¿Dónde lo colocamos, ¿no? Los primeros pilotos se hicieron en Alimerca, que es una cadena de supermercados asturiana, para la gente que no sea de Asturias, y la idea era que fuera un canal o un servicio de atención a la gente que iba a comprar Alimerca. Pues, ¿qué tipo de servicio ofrecíamos? Pues mira, les informábamos sobre las ofertas que tenías en el día, les recomendábamos dietas saludables, bueno, una interacción en ese sentido.
pero no cuajó. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde lo podemos poner? Mira, joder, pues la educación. La educación es un filón porque estos son elementos, los robots, que motivan muchísimo a los niños, ¿no? Entonces, a Tico intentamos lanzar un proyecto en Asturias que, bueno, os estoy hablando de los años 2011-2012, ¿vale? Eran años ciertamente complicados, ¿no? Donde cuando ibas a hablar a una empresa de temas de innovación y de temas de robótica, te decían, bueno, pero majete, que es que tengo otras 50 cosas que resolver con el presupuesto que tengo y lo tenemos limitadito, ¿no? Ya sabéis que hubo una crisis profunda, más de lo que todos nos esperábamos, y bueno, pues las cosas no fueron fáciles. Entonces, en educación dijimos, bueno, pues ya que no encontramos financiación, la idea era buscar financiación de empresas asturianas, pues desde un EDP, una Limerca, Alsa, etcétera, ¿no? Para hacer un piloto con idea de, bueno, pues vamos a poner una serie de robots por toda la geografía asturiana, no solo en las ciudades, sino también nos los vamos a llevar a pueblos, ¿vale? Pueblos como un Pola de Allande, ¿no? Entonces, para ver también cómo reaccionan los niños a la tecnología, ¿no? No sé si os suena una experiencia que hizo Microsoft, ¿no? En 7S y tal, que llevó la tecnología a los pueblos y tal, para ver cómo... Bueno, pues nuestra idea era algo similar, ¿no? No conseguimos la financiación, con lo cual, bueno, pues dijimos, pero nosotros queremos hacerlo. Entonces nos lo llevamos a Pola de Allande, a Candás. Y estuvo 4 meses en Candás. Claro, nosotros le llevamos esto al colegio y nos dijo el colegio, bueno, ¿y qué podemos hacer con él? Bueno, nosotros le dijimos, mira, tiene capacidad de interactuar con los niños, lo podéis programar o lo podemos programar para que sea autónomo, o lo podéis teleoperar, que al final es dotarle de una inteligencia ficticia, ¿no? Al robot, porque le estamos poniendo la inteligencia del humano. Es decir, teleoperar al final es que hay una persona por detrás, de forma remota, que está escuchando lo que se le dice al robot y contestando. Pero la persona que interactúa con el robot quiere creer que es efectivamente el robot el que está interactuando con él. Y no solo los niños, los adultos también. Hay en ferias donde lo hemos llevado y hemos utilizado este tipo de mecanismo para interactuar con las personas, con los asistentes a la feria. La gente dice, joder, pero ¿qué base de datos tiene este robot que es capaz de contestarme todo, ¿no? Bueno, la gente quiere creer. Yo siempre lo hago un símil con los reyes, ¿no? Hay niños que ya saben quiénes son los reyes y siguen queriendo creer que los Reyes Magos existen, ¿no? Aunque sepan ellos en el fondo que pueden ser sus padres o les suene, pero ellos quieren creer, ¿no? Pues nos pasa lo mismo con Tico. Entonces, con Tico, al final los profesores generan una serie de actividades para niños de infantil, de primaria, pero voy a destacar una acción que hicieron con un niño que hacía actividades de integración todos los viernes, un niño con autismo, ¿vale? Este niño, la primera vez que lo vio, los profesores se quedaron asustados de la reacción que tuvo el niño, ¿vale? Porque yo soy ingeniero, y no soy psicólogo, pero bueno, os puedo contar un poco en base a las experiencias. Los niños con autismo, las personas con autismo, les cuesta mucho la comunicación porque el rostro humano les parece muy complejo para interpretarlo. Pero claro, aquí estábamos sustituyendo un rostro humano por 2 grandes ojos, con lo cual estábamos facilitando muchísimo la comunicación a esta persona. ¿Qué hizo el niño? Le miró a los ojos, se le ponía a susurrar, o sea, reacciones que en la vida habían visto los profesores que hiciera con sus compañeros de allí de clase. Con lo cual habíamos facilitado la comunicación. Me estoy perdiendo un poco, a ver... Vale, bueno, aquí tenéis a Tico. Otro digamos, de nuestros éxitos fue poderle vender al primer banco ruso, a Sberbank, que es como se llama este banco, un Tico que se fue en el 2011. Este llegó a estar con Putin, con Vladimir Putin en el 2011, porque de aquella Sberbank quería cambiar la imagen del banco, quería que fuera más moderno y habilitaron y dieron nuevos canales de atención a sus clientes, ¿no? Y desde cajeros inteligentes hasta robots, ¿vale? Pues hicieron una prospección de mercado, se vinieron a Asturias a ver el robot y acabaron por comprarnos uno, ¿no? Es verdad que luego no hubo continuación, también lo digo. Vale, hemos visto que el estado del arte pues no es el que el cine nos dice, ¿no? Pero a mí me gusta llamarle un gurú, ¿no? Ray Kurzweil es el director de ingeniería de Google. Él viene a decir que para el 2029 los robots serán capaces de hacer todo lo que hacen las personas, pero incluso mejor, ¿no? Alguno está diciendo, joder, pues si es que el 2029 está ahí, a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Lo que pasa que él se basa en una teoría que es el pensamiento exponencial. Es decir, él no hace una proyección lineal de cómo va a ser el futuro, sino lo hace de forma exponencial. Y para intentar explicar esto, os voy a pensar cuáles han sido los cambios que ha habido en los últimos 30 años comparados con los cambios que hemos tenido en la sociedad en los últimos 1000 años. Claro,
gracias a la tecnología, lo rápido que está evolucionando la tecnología, los cambios cada vez más rápido. Por eso, cuando él dice el 2029, él está haciendo una proyección exponencial de esa situación, ¿no? Y hay consultoras tecnológicas, como el caso de Gartner Group, que dice que la era de los robots será la más disruptiva de la historia en las ITs, ¿no? Bueno, esto es un robot de Boston Dynamics. Igual esta semana o la pasada habéis visto una especie de, no sé cómo denominarlo, como una araña, bueno, un perro gigante que va corriendo, una cosa así, no sé cómo denominarlo. Boston Dynamics, ahora no sé a quién pertenece, pero hasta hace pocos años era de Google. Fijaros qué nivel de desarrollo tienen. Esto es muy complejo hacerlo, muy complejo. Fijaros el robot, la capacidad de equilibrio que tiene. Está en un terreno que es muy difícil moverse. Claro, todos estos desarrollos, como suele pasar muchas veces, y como pasó, por ejemplo, con el caso de Internet, son desarrollos pensando en la gran industria, ¿no?, que es la militar. A mí la verdad es que trabajando en el sector es un vídeo que me impresiona, ¿no?, de lo que han conseguido hacer. Ahora, no es inteligente, ¿eh? Que nadie piense que este robot es inteligente, ¿eh? Luego tendremos que hablar de los derechos de los robots y los maltratos a los robots, como puedes ver. Bueno, yo creo que más o menos os hacéis una idea, ¿no? Lo tira y tiene capacidad de aguantar. Fijaros, esta semana llegué a ver un vídeo también de este mismo robot que era capaz de dar una vuelta para atrás y caer perfectamente. Estamos hablando de humanoides, en casi todo lo que hemos visto son humanoides, pero también quería que pensarais en algún robot que conozcáis que se use en lo que es la industria, ¿no?, en lo que es orientados al trabajo. ¿Tenéis claro cuál sería ese robot? Seguramente sería algo así, ¿vale? Esto lo hemos visto muchas veces en la tele, cuando un telediario mismo que sale alguna fábrica de automoción, ¿no? Vemos toda esta línea de robots trabajando, ¿no?, automatizando procesos, ¿vale? Alguno que esté un poco más familiarizado con la industria sabrá que esto es un nuevo concepto de robot y para un nuevo concepto de industria, la denominada Industria 4.0, que de alguna forma se está impulsando también por las administraciones, la transformación de la industria, porque los otros robots eran muy típicos verlos en grandes factorías, ¿no?, en grandes empresas, pues de automoción sobre todo, pero estos ya se empiezan a ver en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, una conservera de Gijón podría tener un robot de estos para hacer una tarea que puede ser el etiquetado, ¿no? Estos robots se denominan robots colaborativos. La diferencia a nivel de seguridad es que los robots anteriores que hemos visto son robots que tienen que estar enjaulados, no pueden estar en contacto directo con un operador, con una persona, pesan muchísimo, con lo cual normalmente se instalan en un sitio y de ahí no se mueven. La programación de esos robots son muy compleja. La diferencia con estos es que, como podéis ver, aquí la persona trabaja codo con el robot, en la misma línea. Son robots muy ágiles, o sea, muy ágiles me refiero a que pesan poquito, con lo cual lo puedes mover, pues hoy está trabajando en algo, mañana lo reprogramo y lo pongo a trabajar en otra función. Esto es algo que se está impulsando ahora muchísimo por las administraciones. Me comentaba antes un colega que ayer en el País Vasco hubo un foro, un evento solamente de temas de Industria 4.0. Dentro de la Industria 4.0 no solo está la robótica, también hay otras tecnologías, como puede ser la realidad aumentada, como puede ser el Big Data, que igual suenan algunos de estos conceptos, pero quedaros con la idea de que se están introduciendo nuevas tecnologías para transformar la industria, ¿no? Esa es la idea. La implantación de estas soluciones en su empresa no conllevaron la reducción de puestos de trabajo, sino que hubo una reorganización de las funciones que realizaba la gente dentro de la empresa. Bueno, pero esos no son los únicos robots que nos podemos encontrar en el ámbito laboral, ¿no? También puede haber robots similares a estos, que tienen que ver más con el ámbito en el que trabaja el robot, ¿no? Los robots sociales. Este, por ejemplo, pues es un robot que se utiliza para mover personas que tienen, pues, limitaciones en la movilidad, ¿no?, valga la redundancia. De alguna forma, bueno, sabéis que en los hospitales pues a veces hay grúas, ¿no?, que hacen ese tipo de trabajo para levantar a la gente de las camas y tal. Bueno, pues en este caso es un robot el que lo puede hacer, ¿no? Y desplazarlo. La grúa, claro, tiene más limitado el movimiento. Bueno, pues el robot puede coger a la persona y no solo moverla, sino también desplazarla, ¿no?, de sitio. Y Nuka, ¿vale? Nuka es nuestro ojito derecho, uno de los ojitos derechos que tenemos en la empresa.
Nuka es un robot social que se utiliza como herramienta para hacer terapias con personas que tienen demencias medias y severas, pues gente con un Alzheimer ya bastante avanzado. Con Nuka no es en sí la terapia, no sé, la enciendo para, bueno, mientras hablo, que quede aquí. Con Nuka, los terapeutas, o sea, dotamos a los terapeutas de una herramienta para que ellos hagan las terapias. Nuka no es en sí la terapia, ¿vale? No viene a sustituir a los terapeutas. O sea, es una herramienta, un facilitador para que puedan hacer las terapias. En algún caso también hemos hecho alguna prueba con niños con autismo también, por lo que os comentaba antes de Tico, ¿no? Porque de alguna forma conseguíamos facilitar la comunicación, ¿no? con esa persona. ¿Cómo funciona Nuka? Por entrar un poco a explicar partes del diseño también, que era parte de mi exposición. Nuka al final está sensorizada, tiene sensores pues, de intensidad de luz, de presión, para comprender cómo le estoy acariciando, si es algo agradable o no, o estoy siendo duro con ella, habéis visto que ha chillado de otra forma, o le toco los bigotes y eso no le gusta nada, ¿no? Al final está sensorizada, va cogiendo información del entorno, esa información la procesa con unos algoritmos de inteligencia que tiene y reacciona de una forma o reacciona de otra. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero deciros? Que Nuka no funciona así. A ver, si le doy la pata siempre dice A. No. A veces dirá A y otras veces igual no dice nada o dice B, ¿no? Con lo cual la persona no tiene un patrón concreto a la hora de interactuar con ella, ¿no? Sino que, bueno, pues como si estuvieras con un animal de verdad, tú realizas acciones sobre ella y ella reacciona de una forma, o responde de una forma o responde de otra, ¿no? Hablando del diseño, el diseño de la robótica es muy importante, ¿no? Antes comentaba Antonio que parece que siempre los robots son dispositivos fríos, poco agradables, etcétera. Bueno, pues Nuka es justo lo contrario, ¿no? Nuka despierta emociones. Con ella se trabaja la parte emocional de las personas. No sé si sabéis que en el deterioro de las personas lo último que acabamos por perder es la parte de las emociones. Pues ahí es donde trabaja Nuka, ¿no? Eso es lo que pretende. Como veis es muy achuchable, muy, no sé, el peso mismo no es aleatorio, pesa casi 3 kilos, con lo cual, sobre todo las mujeres cuando lo cogen, a Nuka le recuerda cuando fueron madres, cuando tuvieron un bebé. No es un gato, no es un perro, tampoco es aleatorio, porque esos son animales con los que hemos convivido y podríamos saber cómo reaccionan. De una foca no sabemos cómo reaccionan, a no ser que seamos superfans de aquellos documentales de las dos que echaban y tal, que eran de animales, pues cualquier reacción que tiene la asumimos como natural, ¿no? Luego a nivel de la forma que tiene, pues claro, se pretende ¡ey, quieta! Que a Nuka la chuchemos, ¿no? Que la podamos coger. Claro, al no tener patas es mucho más fácil, ¿no? Luego se mueve, porque veis las aletas que se mueven, pero no se desplaza. Eso es importante también para el entorno de trabajo. Bueno, son características que creo que con Nuka se han conseguido y están muy logradas. Es verdad que las focas de verdad no tienen estos ojos, ¿no? Pero es que los ojos comunican mucho. Entonces, lograr unos ojos potentes, ¿no? Pues era muy importante. Luego tiene el morro como más redondito, ¿vale? Todas las formas redondas siempre son como más, no sé cuál es la palabra, pero como más amigables, más que las puntiagudas, ¿no? Que es como más de agresión. Bueno, se hizo un estudio de cómo debía ser el diseño de la foca, partiendo además de que se estudió también qué animal podíamos hacer. Porque no queríamos hacer un muñeco para evitar que las personas mayores pudieran sentir infantilismo. Es decir, cuando vas con Nuka, las personas mayores pueden tener demencias, pero no son tontas. O sea, es decir, saben a veces cuando estás poniéndole una muñeca, ¿vale? O un muñeco. Algunas lo aceptarán y otras dirán, pero vamos, que tengo 80 y tantos años y me vienes aquí con una muñeca. Pero sin embargo, ellos asumen, con Nuka, por ejemplo, no son capaces de distinguir a veces si es un animal de verdad o no, ¿vale? Incluso sabiendo que no es un animal de verdad, pues les parece adorable, ¿no? Que es lo que pretendemos. Entonces, como os estoy contando muchas cosas de Nuka, sí que me gustaría poner el siguiente vídeo, no hace falta sonido, para que veáis las reacciones de las personas, ¿no? A ver. No todo el mundo las acepta igual, ¿eh? Fijaros, yo la experiencia que tengo es que las mujeres lo aceptan mejor que los hombres. He visto casos que un hombre lo ha rechazado cuando está en público, pero cuando está solo, esa persona se acerca y la acaricia, etcétera. Claro, pensar que cada persona es un mundo y habrá gente que habrá convivido con animales, entonces siempre es gente más que
que acepta mucho mejor este tipo de soluciones, o gente que haya tenido una mala experiencia con un animal en su vida, pues no sé, le mordió un perro, entonces cuando ven un animal dice, uff, quita, que yo no lo quiero. Con lo cual, no siempre tiene el éxito que esperamos, ¿no? De todas formas, no deja de ser una herramienta que hay que ir introduciéndola poco a poco, etcétera, ¿no? Bueno, esto simplemente es para ilustrar pues el cómo es la cara de felicidad, ¿no?, de las personas. Arrancar una sonrisa a este tipo de personas es muy complejo muchas veces, ¿eh? Hay gente que de entrada además le cuesta muchísimo. Por eso yo digo que no es en sí una terapia, o sea, es decir, no vamos a poner a nuca y enseguida la persona va a mejorar. No, es para trabajar continuamente y de la mano de un terapeuta. ¿Ves los niños también cómo reaccionan? Sí, lo del chupete es porque la batería se carga por la boca a través de un chupete. Ya os digo, es fundamental la labor del terapeuta, porque he visto casos en los que hemos ido igual a visitar alguna residencia, algún hospital, y toparnos con alguien que le decimos, no, yo os puedo poner el vídeo que queráis y la presentación que queráis, pero lo mejor es vamos a hacer un tour por la residencia, vamos a ver las reacciones que las personas tienen con ella y ahí os hacéis mejor a la idea, ¿no? Y claro, hay gente que sabe introducirla muy bien y hay gente que llega con la foca a donde una persona le dice, toma, ¿cómo que toma? ¿Qué es esto? Por Dios, ¿no? Entonces, muy importante el factor humano. Si no la estimulamos, pues ella se tranquiliza. Y quizá para profundizar un poquito más en la parte de diseño, os presento este gráfico. Este gráfico es del doctor Mori, que es un doctor japonés que en los años 70 ideó o definió este gráfico para demostrar el nivel de familiaridad y de aceptación que tenemos las personas hacia productos robóticos o elementos robóticos o autómatas, ¿no? Él definió el Uncanny Valley, que es un valle que, por resumirlo de alguna forma, viene a decir que si intentamos hacer robots que se parezcan mucho a las personas, lo que vamos a generar es rechazo. Es decir, y nosotros en ADEL tenemos esta filosofía. Nosotros queremos hacer robots que tengan que tú sepas que estás hablando con un robot, que estás interactuando con un robot. O sea, el humano tiene que saber que lo que tiene delante es un robot. Pero es verdad que hay que ponerle elementos que faciliten la comunicación. Nunca haremos un diseño de un robot sin ojos, por ejemplo. ¿Vale? Nos parece fundamental el que algo tenga unos ojos. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar facilita. O sea, yo no aunque pudiera contestar, me resultaría complicado hablar con la rumba, ¿sabéis? Con el aspirador este circular, aunque tuviera capacidad de interacción, de decirle un comando y que me dijera, sí señor, hago ahora esto, me costaría hablar con un aparato así. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar a las cosas que tengan ojos, aunque sepa que es una cosa, ¿no?, que es un dispositivo, ¿vale? Bueno, pues él definió esto, el Uncanny Valley, ¿no?, que viene a decir eso, que si intentamos llegar al punto en el que el dispositivo robótico se parezca mucho a las personas y sin conseguirlo, lo que vamos a generar es rechazo, ¿vale? O sea, un efecto, yo le llamo el efecto grima, ¿no? Me da hasta grima verlo, ¿no? La importancia de los robots en el diseño, la importancia del diseño de los robots. Fijaros, estos dos robots son dos robots educativos, ¿vale? Son dos robots educativos que están en las aulas de España. Uno, el de la izquierda, se llama Vivot, es un robot, como veis, con forma de abeja, que lo hace una empresa inglesa, y el otro es un robot que se llama Next, ¿vale? Este lo hemos diseñado nosotros en Asturias y lo comercializa el grupo editorial del Vives, ¿vale? Nosotros funcionalmente son iguales, hacen exactamente lo mismo. Lo que permiten al niños de 3 a 5 años es iniciarse en la programación desde una edad muy temprana. ¿Qué tipo de programación? Bueno, pues estaréis pensando, pues es secuenciar instrucciones sencillas, es decir, al final, ¿cómo funciona esto? Es que el robot trabaja sobre una serie de tapetes con contenidos diversos, ¿vale? Contenidos del ámbito curricular, pues no sé, vamos a estudiar las estaciones del año, ¿vale? Y entonces el niño tiene cuadrículas con ilustraciones de las distintas estaciones del año. Entonces, el niño tiene una serie de actividades que hacer programando el robot sobre esos tapetes, ¿vale? Son nuevas metodologías de enseñanza, ¿vale? No sé si os suena el concepto STEM, ¿vale? En educación, que viene de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿vale? Pues es de alguna forma aplicar en la educación nuevas metodologías de enseñanza. Aquí es muy fácil, aprendamos jugando, ¿vale? Tienes al niño motivado y aprendiendo contenidos curriculares. Bueno, pues yo he hecho la prueba no solo con mi hijo, que tiene 4 años, sino también con otros niños de su aula y con otros niños de otros colegios de aquí de Asturias, de ponerle los dos robots para testar hacia cuál se decantaban. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero se van hacia Next. ¿Por qué?
Yo tengo mis teorías. No sé si es porque es un personajito y les gusta más el que sea un personaje que quizá que un animal. No, la verdad es que no sé si es porque los múltiples colores que tienen, a diferencia de Vivot, pero se decantan por ahí. De ahí la importancia del diseño, ¿no? El diseño es muy importante para que el usuario acepte el producto, y al final nosotros como empresas hacemos cosas que tienen que ser aceptadas y usadas, porque es que si no, no tiene ningún sentido nuestra labor, ¿no? Y ya voy terminando. Esto, no sé si lo conocéis, es una película, es Un amigo para Frank. Aquí esta persona vivía sola, su mundo era un desastre, su casa un desastre, y su hijo decidió ponerle un robot en su vida, un robot que le ayudara, que le acompañara. Nuca, por ejemplo, aquí hablamos de que se utiliza para tratar a personas con demencia, ¿no? Uso profesional en hospitales, y la voy a apagar porque está aquí dando un poco... Luego la dejo. Con Nuca se usa para aquí en España para ámbitos profesionales, pero en Japón la tienen como animal de compañía. Fijaros, el salto cultural. O sea, aquí sería difícil encontrar a alguien que la comprara para casa para tenerla como animal de compañía, pero en Japón es súper normal. De hecho, allí es muy raro encontrarte con perros y gatos. No sé si alguien ha estado en Japón, pero es muy difícil encontrarte con perros y gatos. Pues los japoneses la usan como animal de compañía. Y después de lo de Fukushima, hubo gente que tuvo grandes niveles de depresión de aquella. Hay noticias, además, que lo podéis contrastar en Internet. Se utilizaron focas de estas para tratar a esas personas con la depresión, ¿vale? Volviendo otra vez a Un amigo para Frank, lo que quiero decir es que la robótica, y sobre todo en el sector del cuidado de las personas mayores, cada vez va a estar más presente, porque España ahora es el segundo país más envejecido del mundo, por detrás precisamente de Japón, pero las estadísticas y las proyecciones nos sitúan como el país más envejecido para el 2050. ¿Vale? Tenemos una pirámide poblacional muy compleja, o sea, es decir, va a haber muchas personas mayores y muy poco joven que va a poder cuidar de esas personas mayores. Nosotros, igual suena un poco a racista lo que voy a decir, pero por favor no lo tomáis así. Nosotros estamos cubriendo esas necesidades con la inmigración que está viniendo. Es decir, hay muchas personas sudamericanas que son las que están cuidando de nuestros mayores en residencias, en casas, etcétera. Pero en Japón son muy reacios a que un filipino, por ejemplo, cuide de sus personas mayores. Prefieren que lo hagan los robots antes que lo hagan las personas, pues un emigrante, ¿no? Pero es que creo que en España vamos a necesitar de este tipo de herramientas para cuidar a nuestras personas mayores, porque es que no va a haber quien los cuide, ¿vale? Entonces, Un amigo para Frank viene a ilustrar eso un poco, ¿no? Esa persona mayor que vive sola, que necesita un amigo, un robot que sea capaz de entender los sentimientos, que eso es algo que le falta mucho a la robótica, ¿no? Entender los sentimientos de las personas, ¿vale? Porque lo que decía antes, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero los robots no son capaces ni de gestionar incertidumbres, ¿vale? Que eso es lo que hace el humano. O sea, habilidades que los humanos tienen todavía no se han podido replicar en la robótica, ¿no? Y falta muchísimo por hacer en esos campos. Pero es verdad que la tecnología avanza tan rápido que en pocos años vamos a ver cambios brutales. Bueno, y sin más, creo que me he quedado igual hasta corto de tiempo, pero bueno, sobre todo por si queréis hacer preguntas, agradeceros la atención.